Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esas situaciones donde seguramente necesita usted el apoyo de un especialista en Derecho. A partir de este momento le invitamos a que interactúe directamente con nosotros y nos escriba a través de WhatsApp al 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje en video o un mensaje de audio comentándonos cuál es su inquietud muy brevemente para que nosotros podamos aprovechar esta hora que tenemos de espacio y poder atender diferentes preguntas. También se puede comunicar al 648-4820 y en vivo hacer la pregunta correspondiente. Hoy es jueves de consultorio jurídico, abiertas las preguntas para que usted haga precisamente sobre esas situaciones y pues estará encargada de este consultorio jurídico la abogada Marlene Murcia. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Nuevamente con ustedes hoy en consultorio jurídico. Así que preparen sus preguntas, todas las inquietudes que tengan respecto de temas como deudas, como temas de arrendamientos, problemas de convivencia, en fin. Todas las dudas que ustedes tengan, estamos aquí para ayudarles, para colaborarles, para darles esa primera indicación que les pueda decir qué camino deben tomar, si necesitan un abogado, si no lo necesitan, porque hay muchos temas que podemos resolver sin la presencia de un abogado, pero hay otros que sí requieren de un especialista en Derecho. Y eso es muy importante aclararlo. Hace unos días, abogada, nos contactaba un señor y nos decía, oiga, pero estoy esperando que me solucionen mi caso. Ya me dijeron que hay más o menos qué hacer, pero ¿y cuándo me lo solucionan? No, nosotros no lo solucionamos. Hemos creado este espacio para brindarles la herramienta, eso inicial, para que cuando usted llegue donde su abogado, pues tenga ya las bases necesarias y no empiece desde cero. Vamos a iniciar atendiendo a nuestros televidentes, por supuesto, quienes llaman al 648-4820. El señor Carlos se encuentra en línea. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Bueno, doctor, un favor, es que tengo un problema familiar, ¿sí? Sí. Pues mi señora hace como año y medio se fue. Pues consiguió otro tipo y, como el cuento, el último a enterarme fui yo. Hace ratos como que tenía el cuento, esa cosa, al fin, hasta que se va a caer y se va con el tipo. Por ahí me demandó y todas esas cosas, que porque la casa era de ella, cuando eso lo conseguimos entre ambos y todas esas cosas. Por ahí me puso un abogado todo ficticio, me puso unas leyes que sacarme de la casa, que en fin. Bueno, para ahí también me tocó poner un abogado y por ahí se calmó la cosa, no han vuelto a decir nada de esas cosas, de esa vaina. Entonces ella tiene aquí en la casa un poco de cosas, ropa, zapatos, un poco de cosas, y ella está viviendo con el otro tiempo que se fue. Entonces ya para año y medio que ya se fue de la casa, entonces no sé ahí qué debo hacer, si hay algo que yo pueda sacar, que se lleve todo, sí, porque si se fue con ese tipo, pues que yo no le he puesto problema, no le he puesto nada, yo dije, listo, se fue, pues se fue. Don Carlos, ¿ustedes están legalmente casados? Casados, sí, señor. ¿No han hecho separación de bienes ni se han divorciado? No, pues me hizo una que fuéramos que un divorcio, que toda cosa, pero una notaría. Yo le dije, no, es que nosotros somos casados por la iglesia, o sea, una separación de cuerpos, que le dije a ella. Sí. Entonces por ahí fuimos y todas esas cosas, pero entonces con ese abogado no sé, porque yo no le entendí lo que él quería y todas esas cosas, y la idea de ella era sacarme de la casa y todas esas cosas. Entonces no se pudo liquidar eso, ni liquidar la separación de cuerpos, ni liquidación de bienes. Pues se hizo que yo dije al abogado ese que la casa quedara a nombre de los muchachos y listo. Yo no me pego de nada, yo no me estoy por... Entonces, yo estoy tranquilo, como le dije, gracias a Dios tenemos la casita donde hemos sacado los hijos adelante, ya son profesionales, gracias a Dios, y ahí sacamos. Yo no estoy pegado ni de que me vaya a decir, deme una teja de ahí, no, tranquilo, sí. Usted es la que está en este rollo, que todas esas cosas. Bueno, para allá hicieron un tramoyo, no sé qué, el caso de que cada muchacho quedó con una carta venta, sí, autenticada en la notaría tercera.
Pero entonces no sé si ella ha registrado eso, porque como ella no se deja hablar y ha sido, pues ya fue una mujer de un vocabulario muy feo. Lo interrumpo, don Carlos. ¿La casa actualmente fue conseguida dentro de la unidad matrimonial? Sí, señor. Bueno, vamos a darle respuesta a don Carlos. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Abogada, frente a estas situaciones, están sin resolver todavía, no hay una claridad con respecto a qué va a pasar y existen unos elementos de la señora. ¿Qué le recomendamos a don Carlos para que haga las cosas bien y esto termine diferente a como terminó? Bueno, don Carlos, ustedes están casados y por el hecho de estar casados hay una sociedad conyugal vigente. En esa sociedad conyugal, la casa pertenece a los dos por partes iguales, ¿cierto? Lo que usted dice respecto del matrimonio católico es cierto, ustedes están casados por el matrimonio católico, entonces lo que se hace es la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio ya no va a tener más efectos civiles, entonces usted se puede divorciar y puede liquidar la sociedad conyugal. El matrimonio católico va a quedar vigente, pero sin efectos. ¿Por qué? Porque el matrimonio católico solo se puede disolver ante el rito católico, solo se puede anular, hay unas causales taxativas señaladas, pero pues es un proceso muy largo y que la verdad no amerita realizarlo. Abogada, la separación, porque él decía que estaban casados por lo católico, ¿esto en nada tiene que ver con la separación que tienen que hacer de cuerpos, separación, de bienes, sí, liquidación? Eso no tiene nada que ver, porque para solicitar que la anulación, eso es ante la Iglesia, eso es ante la Iglesia Roma y es muy y con demorado. el Papa. Entonces, lo que le explicaba al televidente, lo que se hace mediante el divorcio es que cesen los efectos civiles del matrimonio católico. Así se llama el proceso, ¿cierto? Es cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Entonces cesan los efectos civiles, se termina la sociedad, se liquida y ustedes tendrían que quedar cada uno con el 50% de la casa. Respecto de las cartaventas que les hicieron a los hijos, pues la verdad es que estas cartaventas no se registran. Estas cartaventas no se registran. Lo único que se registran son las escrituras. Lo único que da un derecho real son las escrituras. Pero la verdad, pues yo le recomendaría que haga el proceso de divorcio, que lo que le digo en este caso es la cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Haga ese proceso, liquide la sociedad y solucione el tema. No sabemos adelante en un futuro qué pueda ocurrir y es mejor que usted solucione este tema y lo solucione rápidamente. Muy bien. Muchos se preguntarán también frente a estas situaciones, abogada, y que terminan de no la mejor manera. ¿Qué pasa si una de las dos personas no quiere simplemente encontrarse para aclarar esa situación? ¿Esto demora el proceso? ¿Cómo se puede, digamos que, presionar un poco? Pues uno se puede divorciar ante los jueces de la República. ¿Qué ocurre? Que para que uno pueda entablar el proceso de divorcio ante los jueces de la República y no necesite que comparezca la otra persona, tienen que haber transcurrido 2 años de la separación. Si yo estoy separada de hecho por 2 años, yo puedo instaurar el proceso y el juez decreta el divorcio porque estoy dentro de las causales señaladas en el Código Civil. Muy bien, perfecto. Vamos con un mensaje que tenemos a esta hora. Nos dicen, muy buenas tardes, quisiera que me aclararan una duda. Yo tenía un contrato a 1 año con una bolsa de empleos, pero me tocó renunciar ya que las compañeras de trabajo me hacían bullying. En este caso, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Abogada, muchísimas gracias. Pues realmente la señora debió haber interpuesto la queja por acoso laboral. El bullying se llama acoso. Entonces debió haber interpuesto la queja. En este momento la señora dice, me tocó renunciar. O sea, ella ya renunció voluntariamente y pues aquí ya es difícil que trate de hacer otra
otra acción porque tendría que probar pues que la renuncia fue inducida por el bullying, pero creo que perdió la oportunidad porque esto debió haberlo hecho antes de renunciar. Cuando uno renuncia está diciendo que libre y voluntariamente se quiere ir. Cuando es por bullying, ¿se hace la denuncia directamente contra la persona o contra la empresa, si hubiera estado todavía dentro de la empresa? Pues hay una instancia que se debe agotar primero, que es dentro de la empresa. Sí. En todas las empresas debe existir algo que se llama el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, inicialmente se debe agotar entre la empresa, pero si no, pues hay que poner la queja ante el Ministerio del Trabajo, ante un inspector del trabajo. Perfecto. Vamos con otra llamada a esta hora de la tarde. Está con nosotros Marcela. Marcela, ¿cómo le va? ¿Cómo le podemos ayudar? Muchísimas gracias, muy amable. La pregunta mía es la siguiente. Cuando se arrienda una habitación, una habitación amoblada, el inquilino se atrasa en el arriendo y van pasando y pasando los meses, se le pide la habitación, ni se va ni cancela, no se pone al día en el arriendo. En caso que no vuelva, como la habitación está amoblada y no haya entregado las llaves, el tiempo en que esa persona dure en entregar las llaves va generando costo de arriendo y se debe hacer contrato por una habitación. ¿Es legal hacerlo? Muchísimas gracias. Doña Marcela, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Qué buenos temas estos que nos están preguntando en la tarde de hoy. Abogada, entonces, primero, ¿siguen corriendo los intereses de alguien que simplemente no ha cancelado, se fue de vacaciones, dejó encerrada la habitación? Eso sigue corriendo. Claro, siguen corriendo porque el señor tiene, en teoría, ocupada la habitación. ¿Sí? Entonces no puede ser que me descuente los días. Porque, no se evalúa pues, por la presencia o no de la persona, sino simplemente por el hecho de que yo le arrendé ese espacio. El arriendo se cobra por meses. Segundo, el tema correspondiente a si se debe o no se debe hacer un contrato. Se dice que para apartamentos, pues muy bueno, pero para habitaciones también es necesario. Pues la ley de arrendamiento contempla este tipo de arrendamiento, ¿cierto? Como tal sería lo ideal, hacer un contrato que no tiene que ser muy formal, muy solemne, pero sí debería hacerse un contrato que puede ser muy sencillo, pero la ley de arrendamientos contempla este tipo de arrendamientos de habitaciones. Bueno, y tercero, ¿qué se hace con esta persona que no paga, que no desaloja? Pues, hombre, ahí hay una pérdida importante para la señora. Si no va a recuperar el dinero, por lo menos recuperar la habitación. ¿Qué puede hacer la señora? La señora puede intentar una conciliación. Tiene que citarlo a conciliar para que el señor se comprometa a abandonar la habitación. O sea, se comprometa con la fecha en que va a entregar la habitación, no la va a abandonar. Como en este caso ella dice que el señor no está, muy seguramente el señor no va a comparecer. Entonces ella, de todas maneras, agota el trámite, va a la conciliación y con el acta de no comparecencia del señor, ella puede pedirle a las autoridades policivas que lo desalojen. Importante que no vaya a entrar al apartamento. No vaya a entrar al apartamento. Antes de hacer todo ese proceso, Tiene ¿no? que hacer Después todo es un ese problema proceso. por el inventario que no se hizo y las cosas que se perdieron, que tal vez nunca estaban y, bueno, sí, situaciones similares. El señor puede llegar y puede decir que él ahí tenía las joyas de la corona real, que tenía dólares, que tenía euros y la señora le puede salir a deber. Bueno, bien importante. Tenemos un mensaje de audio que nos envían nuestros televidentes. Escuchemos qué preguntan. Muy buenas tardes, pues el lindo programa Derecho contra Derecho, ¿no? Mi pregunta es de aquí del barrio Kennedy. Mi pregunta es que llevo una imputación por imposición de cargos y eso está en un proceso judicial, ¿no? Entonces, eso lo está manejando el juez administrado Juan Pablo Silva. Entonces, mi pregunta es que a mí me habían aplazado 5 audiencias, pero bueno, gracias al señor que ya hubieron pruebas y entonces hubo junta de calificación. Me pregunta es cuánto se me va o quién me califica a mí esa cuestión de la imputación de cargos sobre la Jara. Entonces, 40 días de medicina legal me calificó y entonces tengo el Ministerio Público. Entonces, mañana a las 12 tengo yo la audiencia en el 4º piso con el Ministerio, con el Palacio de Justicia. Entonces, yo quiero que me califique a mí esa calificación. Muchas gracias, estaré en la espera ahí de su programa. Muchas gracias. Bueno, gracias por la inquietud. ¿Qué le contestamos, abogada?
Bastante complicada la situación, al parecer es un proceso penal. Por unas agresiones físicas, ¿no? Parece que es por agresiones, porque si le hicieron imputación... Esas calificaciones para mirar qué tanto daño realizó el golpe. Las da medicina legal. Esas calificaciones las solicita la Fiscalía y las da medicina legal. Entonces, de acuerdo al dictamen de medicina legal, le dirán si tiene cuánto tiempo de incapacidad, si se pueden prever secuelas o no, pero la calificación inicial la da medicina legal. Y el juez determina en qué grado o no la afectación correspondiente y la pena correspondiente. Claro. Muy bien, tenemos llamada a esta hora. Atendemos a un televidente que nos ha llamado al 648-4820. Muy buenas tardes, Jefferson. Cordial saludo. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Mire, tengo una inquietud. Resulta que en el año 2012 sufrí un accidente laboral. A la hora de llevarme a la clínica, el cirujano tratante me dio un mal diagnóstico. Me han realizado varias cirugías, calificación de pérdida laboral en la Junta Nacional, y hasta la semana pasada la ARL me informa que el que me debe que responder es el cirujano por darme un mal diagnóstico, que tengo que iniciar un proceso contra él. Mi pregunta es, después de tanto tiempo que ha pasado, ¿aún puedo realizar el proceso de mandarlo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 7 años. 7 años. En su momento le dijeron que tenía algo que verdaderamente no era lo correspondiente. Sí, señor, pero hasta la semana pasada me informan que tengo que iniciar el proceso contra el cirujano. O sea, 7 años se le demoró la ARL en responderle. No, señor, como ya terminamos la parte de calificación en la Junta Nacional. Ah, muy bien. En base a eso ellos me informan de que debo realizar el procedimiento contra el cirujano. Mi pregunta es que si todavía puedo, porque sé que hay una prescripción. Bien, Jefferson, gracias por comunicarse con nosotros. Importante esta situación. Abogada, y yo tengo que consultarle algo en cuanto a los diagnósticos, sobre todo habiendo pasado tanto tiempo, ya son 7 años, determinar el error médico en este caso, porque ahí sería con un perito y demás para especialista en estas temáticas. ¿Ahí hay prescripción o hay dificultad en el tema probatorio? Bueno, realmente pues esta no es mi especialidad, pero ¿qué le puedo decir al televidente? Para que los temas prescriban, para que los derechos prescriban, hay unas prescripciones que se cuentan a partir de la ocurrencia del hecho y hay otras que se cuentan a partir del conocimiento del mismo. Entonces, hasta ahora el señor tendríamos que ver, de entrada tendríamos que ver el dictamen que dio la ARL, porque si la ARL le está diciendo hasta hoy que tiene que iniciar ese proceso, yo creería que pues no ha prescrito, porque hasta ahora hay un dictamen sobre eso, ¿cierto? Entonces tendríamos que mirar más detalladamente su documentación. Si en producción nos pueden tomar los datos del señor, sería muy bueno que nos dejara sus datos para revisar a fondo el tema, porque es muy importante para saber si la prescripción le cuenta a partir del momento en que ocurrió el hecho, estaría prescrito, o si mirando el dictamen que haya dado la ARL, podríamos decir que hasta ahora inicia el término. El tiempo correspondiente. Entonces, por favor, si pueden tomar los datos del señor. Perfecto. Vamos con una pregunta que nos envían a WhatsApp. Dice, muy buenas tardes. Tuve múltiples fracturas en mis brazos por un accidente laboral. Tengo 24 años y llevo más de un año incapacitado y 7 operaciones. ¿Esto influye en el monto de la indemnización? Pregunta, ¿esto influye en el monto de la indemnización de ARL o solo la funcionalidad de acuerdo a la tabla? Muchas gracias. Exactamente como lo dice el señor. Nosotros, todos nuestros miembros están digamos que tienen establecido un valor, tienen establecida una tarifa. La tabla me dice cuánto me vale este dedo, cuánto la mano, cuánto el brazo.
Entonces, todo se califica de acuerdo a la tabla funcional de la ARL. No se tienen otros criterios adicionales en cuenta. Bueno, vamos a darle paso a Giovanni, que se encuentra en línea. Giovanni, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente. Buenas tardes. Bueno. Siga, Giovanni, lo escuchamos. Sí. Mi inquietud es la siguiente, mire. Mi inquietud es la siguiente. Resulta que a mi esposa la llevan incapacitando varios años. ¿Sí? Sobre ese tema, pues la ARL le chuta la pelota a la empresa a la ARL, luego la EPS, porque hay varios diagnósticos. Una es de temas de origen enfermedad laboral y otros son de temas que hasta el momento no han sido pues evaluados o pues dados de origen. ¿Qué sucede en estos momentos? Yo presenté una tutela y el juez me dio la posibilidad de que le pagaran las incapacidades del 2017 hasta el 18 de enero del 2018. Pero como no se habían causado el resto de incapacidades, entonces el juez me dijo no se sabe si sí o si no. Pero ¿qué pasa? Siguieron dándole incapacidades y hasta estos momentos sigue estando incapacitada. Y pues obviamente no le quieren pagar y pues ellos alucen que ya pasaron más de las 540 semanas y pues nadie responde. Actualmente el Ministerio de Trabajo me dio el aval a mi esposa para que no la fueran a echar porque está en estabilidad laboral reforzada. Esa es una ventaja, pero en estos momentos sería prudente volver a poner otra tutela en medio de todas estas situaciones, ya que pues hay los nuevos médicos y todo han seguido determinando que ella no está en la capacidad laboral y que no tiene posibilidades de seguir laborando y piden que la califiquen nuevamente porque en la actualidad hasta ahora tiene el 40 de PCL y pues pues sigue estando incapacitada y pues la verdad somos una familia de escasos recursos que pues sí necesitamos pues muchas veces para los transportes de ella y todo eso y pues no es fácil llevar una situación así. Giovanni, muchas gracias por su inquietud. ¿Cómo lo orientamos, abogada? Situación complicada, pero muy común. Es muy común que la ARL y la EPS se chuten, digamos, jueguen a la pelota con los temas de salud, porque muy seguramente la ARL no quiere asumir el costo y la EPS tampoco quiere asumir el costo. Entonces aquí lo que hay que hacer es esperar a que se dictamine por parte de la entidad que corresponda si el tema es de origen laboral o si es de enfermedad común. Entonces hay que esperar eso. Sobre la tutela, claro que sí, es procedente, usted debe instaurar una acción de tutela por el cobro de las nuevas incapacidades, nuevas, porque hasta tanto no se le califique, no podría, digamos, que no se le determine realmente si es de origen común o si es de origen laboral, no se le podría indicar si tiene derecho a la pensión de invalidez. Entonces sí es procedente que instaure una nueva acción de tutela por el cobro de las nuevas incapacidades. Pues la verdad es que en mi entender los jueces se quedan cortos porque en estos casos pues deben dar el fallo diciendo que se continúe pagando las que se vayan causando, pero pues se limitan a darlas por el número que se les pide y no tienen en cuenta las que se van causando. Entonces, lo procedente sí es que instaure una nueva acción de tutela por el cobro de las incapacidades nuevas, las que se le han causado, porque si no le van a decir que eso ya es cosa juzgada. Entonces, no mencione las anteriores, sino las nuevas. Perfecto, abogada. A esta hora de la tarde queremos para ustedes, mujeres televidentes que están viendo Actúe en Derecho, un mensaje muy especial. Llegaron las vacaciones a Medipiel. 25% de descuento en todos los protectores solares. 14, 15 y 16 de junio. Válido en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho. Vamos con más inquietudes. Dice, buenas tardes, mi caso es el siguiente. Se me perdió la pregunta, abogada. Aquí está.
Lo felicito por su excelente programa. Deseo lo siguiente. ¿Dónde debe votar un amigo que trabaja y permanece todo el día en Bucaramanga y en diciembre salió beneficiado con una vivienda en Piedecuesta, a donde llega únicamente a dormir? Si la cédula la tiene inscrita en Bucaramanga, al votar en Bucaramanga en el lugar donde siempre lo ha hecho, ¿incurre en algún delito? Muchas gracias. La respuesta a esta inquietud la hacemos después de la siguiente pausa y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Vamos a responder la inquietud del tema electoral. Me permito leerla nuevamente para que entendamos el contexto. Dice, ¿dónde debe votar un amigo que trabaja y permanece todo el día en Bucaramanga y en diciembre salió beneficiado con una vivienda en Piedecuesta, a donde llega únicamente a dormir? Si la cédula la tiene inscrita en Bucaramanga, al votar en Bucaramanga en el lugar donde siempre lo ha hecho, ¿incurre en algún delito? Muchísimas gracias. Tiene el dilema por la cantidad de tiempo que permanece en uno o en otro lado. Sería bueno preguntar dónde va a pagar impuestos, por ejemplo. No, y es que ahí no debe existir ningún dilema porque la norma es clara. La norma dice en el lugar de residencia, no dice en el lugar que usted trabaje. Entonces, usted puede trabajar en Bucaramanga, sí, pero su lugar de residencia es Piedecuesta, así solamente venga a dormir, pero ese es su lugar de residencia. Y la norma dice que usted inscribe su cédula en el lugar de residencia. Entonces es en Piedecuesta donde debe hacerlo y donde debe votar. Donde debe hacer el traslado de la inscripción de la cédula para que vote esta vez por la alcaldía de Piedecuesta y no para la elección a alcalde de Bucaramanga. Eso es un tema como de moral, ¿no? Sí, claro, ese es un tema de lo que debe ser. Ese es el deber ser. ¿Cómo es lo que él debe hacer? Él debe hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Votar en el sitio donde él reside, porque la norma dice residencia, no donde usted trabaja. ¿Qué es lo que sucede en algunos hechos electorales que se ha cuestionado y que es penalizado? La trashumancia de votos, el trasteo de votos. Llaman, por ejemplo, si vamos a votar por una de las alcaldías del área metropolitana, buscamos a personas en otro municipio para que vengan y se inscriban acá, voten por acá, pero ellos se devuelven a su municipio. Claro, eso ya es un delito y eso sí es, como tú dices, trashumancia electoral, pero pues aquí no se configura el delito. No, que esté tranquilo, que se inscriba en Piedecuesta y vote por el mandatario. El alcalde en Piedecuesta. Así es. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Tan amable para hacerle una consulta. Por favor. Vea, lo que sucede es que yo estaba haciendo un trabajo, estaba trabajándole a una empresa. Y pues yo tuve una lesión por una caída en una rodilla, pero entonces eso fue acá saliendo de la casa. A mí me dieron una incapacidad en la EPS, pero resulta que en la empresa dicen que ellos no se van a poner a cobrar esa incapacidad ni nada, y yo fui, hice las vueltas en la EPS, y la EPS autorizó, o sea que me pagan la incapacidad, pero la empresa con la que estaba no quiere cobrar eso. ¿Yo qué puedo hacer ahí? ¿Qué se debe hacer? ¿Tuvo un accidente de tipo laboral? O sea, yo me caí, pero aquí saliendo de la casa, no en el trabajo. Ah, muy bien, le entendí. Entendí algo diferente. Sí, me dieron incapacidad y todo, pero la empresa, yo fui a abrir la empresa y todo, yo hice la vuelta en la EPS, autorizaron, la EPS autorizó que me pagaba la incapacidad, pero yo hablé lo de la empresa y que ellos no me ponen a cobrar eso ni nada. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Juan Carlos, muchas gracias por su inquietud. Bueno, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto. Abogada, le tengo que preguntar, en este tipo de situaciones, ¿quién tramita esas incapacidades? ¿Es la empresa o es el empleado? No, en este caso, pues el señor debe ser empleado, pero eso es automático. Las empresas le pagan al trabajador y la EPS le paga a la empresa. No sé por qué dice el señor que tiene que cobrar la EPS. Pareciera que entonces no es empleado, sino contratista. Sí, porque la empresa no es la que gestiona ese tema. Lo mismo pasa con... Digamos que eso es automático. Las incapacidades de maternidad, por ejemplo. Ajá. En ese caso, tiene la incapacidad. La empresa le paga y el EPS le tramita el pago correspondiente a la incapacidad. A la entidad, claro. Bueno, sí, habría que averiguar un poco más al respecto para ver, de pronto nos faltan algunos detalles. De pronto nos faltan algunos datos, sí. Vamos con la siguiente inquietud por WhatsApp. Mi consulta es la siguiente. Me separé hace 4 meses, pero no se ha hecho una separación de bienes.
Mi ex esposo tiene una libranza con un banco que dejó de pagar y ofreció de manera arbitraria como pago una de las casas que construimos y que tienen patrimonio de familia. Ofreció la casa donde vivo con los hijos, no donde vive él actualmente. De común acuerdo habíamos decidido que cada uno se quedaba a vivir en una casa. Él, por supuesto, cogió la mejor. Si hacemos separación de bienes, ¿el banco puede quitarme la casa y en qué proporción? Si hay 2 casas, ¿pueden coger la casa donde vivo con mis hijos? Me han dicho que las libranzas no entran en separación de bienes. ¿Esto es cierto? Les agradezco mucho su solución, abogada. Muchas gracias. Bueno, no conozco el tema específico de las libranzas. Yo sé que la libranza es un tipo de crédito que se hace para que sea descontado directamente del salario de la persona a través de la empresa. Para mí es un crédito normal, es una deuda normal. ¿Qué ocurre en la sociedad conyugal? En la sociedad conyugal se tienen derecho tanto sobre los bienes como sobre las deudas. Entonces, si van a liquidar la sociedad, el 50% de las deudas son para una persona y el 50% es para la otra, no importa quién la haya tomado, quién la haya constituido. El caso es que la deuda se presume que es de la sociedad conyugal. Entonces, en este caso entrarían las 2 casas y entraría la libranza, todo 50 y 50. Muy bien, tenemos llamada en línea. Ana, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes, pues para comentarle un caso que tengo sobre un accidente laboral que me ocurrió hace aproximadamente 3 años y medio, estoy incapacitada. Sí. La parte de ARL me atendió 3 meses, luego, como dice la doctora, me mandaron la pelota para la EPS, que porque lo mío no era laboral. Ya, actualmente pues tengo el tiempo que le comento incapacitada, no me han calificado, en este momento no me están pagando incapacidades por parte de la EPS, entonces estoy en ese toque de la EPS, la ARL me soltó totalmente. ¿Le dijeron que no era de tipo laboral? ¿Por qué? ¿Cuál fue el accidente? El accidente yo lo reporté y fue dentro de la empresa donde yo estoy trabajando. ¿Fue dentro de la empresa? Sí, señor, en horas laborales. Okay. Se hizo el reporte de accidente, la ARL me cogió 3 meses en atención. Sí. Luego el médico laboral me dijo que no era laboral, que eso era enfermedad común. Y me chutó la pelota para la EPS. Desde ese momento, pues, la EPS me tiene. En aquel tiempo, pues, era Café Salud. En este momento, pues, es Medimás. Ya tengo 2 años que no me están pagando incapacidades, no me han calificado. Pues yo tenía una persona que me estaba asesorando, esa persona no supe más de ella, entonces estoy pues en un limbo porque no sé qué hacer en este momento. Bueno, doña Ana, muchas gracias. Lamentamos la situación de la que nos está comentando usted en esta tarde. Perdón, John, ¿sería bueno que nos dejaran el contacto de la persona que está llamando? Si es posible en producción que nos tome los datos de la persona que está llamando. Le debo preguntar un tema, abogada. ¿Cómo no se llega a calificar una, digamos, como un accidente laboral? Si sucedió dentro de la empresa, menciona que tuvo una situación dentro de la empresa, ¿quién desestima ese tema? O sea, la ARL, ¿cómo dice? No, eso es de enfermedad natural. Hombre, sucedió dentro de la empresa, están los hechos, supongo que en alguna minuta estará escrito lo que pasó con ella y cómo se describen los casos. ¿Esto cómo se llega a desestimar para que ahorita ya esté, en lo que ella misma dice, un limbo? Porque la EPS me va a decir, pero ¿sobre qué le voy a atender yo a usted? Y la ARL, no, yo no le tengo que responder tampoco. Lo que ocurre es que, bueno, en estos temas, como hablábamos, es muy común el chute, ¿cierto? Sí. Que de la ARL a la EPS y de la EPS a la ARL. Pero no todo lo que ocurre dentro de la empresa tiene connotación de accidente laboral o enfermedad profesional. Ahí hay que hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque lo que es accidente laboral y enfermedad profesional está taxativamente señalado. Entonces, hay cosas que pueden haber ocurrido dentro de la empresa, pero que no configuran que sea de origen laboral. Entonces, esa es la primera aclaración que hay que tener en cuenta.
No sabemos por qué pues tanto tiempo no la han calificado. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Primero lograr que la califiquen, Sí. porque sí, en algunas oportunidades la ARL, la fácil es decir, no es laboral y la manda a la EPS. La EPS, ella llega donde la EPS y la EPS le dice, no, esto no es común, esto es laboral. Es infortunadamente algo muy común, porque tanto la EPS como la ARL se quieren desprender de la carga. Se supone que están hechas para protegernos, pero cuando las necesitamos, ellas tratan de no cubrirnos, de no pagarnos. Entonces tendríamos que mirar más en detalle, tendríamos que ver exactamente cuál fue el accidente, porque te digo que eso está taxativamente señalado y las cuestiones laborales son por causa o con ocasión del trabajo. Pero hay cosas que pues son ya producto de cosas naturales que entonces no entrarían en la calificación de profesionales, pero tendríamos que ver en detalle los documentos de la señora. Bueno, bien importante para tratar de sacarla de esa maraña donde... Otra cosa, por el pago de las incapacidades puede instaurar una acción de tutela. Tiene derecho al pago de las incapacidades mediante una acción de tutela. Bueno, vamos a atender otra inquietud que nos llega a través de WhatsApp. Dice, muy buenas, yo tengo una casa de arriendo, pero resulta que no me duran las familias porque los vecinos fuman marihuana. ¿Qué se debe hacer si afectan a los inquilinos? A mí con esos vecinos, yo los puedo demandar, pues estoy resultando afectada por esta situación. Muchas gracias. Bueno, este es un tema. Quitémosle el tema de la marihuana para no estigmatizar y con todo el contexto que hay ahorita a propósito del consumo en los parques. Hablemos de tabaco, que es lo más común y podemos encontrar a muchas personas que fuman tabaco. Tabaco, hablamos del cigarro como tal. Entonces, ¿qué pasa si una persona fuma mucho cigarro y afecta los pisos contiguos? Bueno, en propiedad horizontal ha habido casos en que han obligado a las personas, por ejemplo, a techar y a cerrar sus balcones porque el humo afecta a los copropietarios que viven en los pisos de arriba, ¿cierto? En una casa, en estas casas que son independientes, la verdad no sabría qué se puede obligar a una persona que haga. Se supone que uno puede consumir tabaco o cualquier sustancia dentro de su casa. No tiene ningún inconveniente. Pero también la ley antitabaco dice que no afecte a la persona que vive al lado, o sea, que el humo no pase allá. Yo le sugiero que intente pues una conciliación o intente un tema policivo por, digamos, una perturbación a la posesión. Sería como intentar para ver qué puede hacer, porque la verdad el tema es complicado porque se supone que yo estoy en mi casa. Y el que está, en este caso, consumiendo, debería garantizar que no afecte a los demás. Es decir, que esta persona debería cerrar sus ventanas, aislar el espacio, airearlo para que guarde los buenos olores y que no perjudique a los demás. Y en los edificios de propiedad horizontal, pues es mucho más fácil, ¿cierto? Sí. Pero en casas, ahí es donde no veo el tema como tan fácil o tan claro. Bueno, vamos a atender al señor Eliezer, que se encuentra en línea. Eliezer, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Gracias, muy amable. La inquietud mía es esta, doctor. Resulta que yo trabajé con la alcaldía de Florida. Sí. Yo trabajé 14 años y medio. Los últimos 9 años fui manejando una volqueta. Y pues me mandaron un día con una poda en la volqueta y se me trancó la carga allá en el carrasco donde uno lleva la poda. Me tocó solo ponerme yo a bajar la carga y en el momento que yo estaba bajando la carga se me cayó la tapa del volco. Y entonces yo descargué el material que llevaba y cuando fui a ponerme a recoger la tapa para volverla a subir, eso pesa mucho, yo solo, pues hice una mala fuerzada. Yo sentí algo en la espalda
Sí. Yo hice, bueno, la monté donde tenía que montarla y me vine. Y después me cogí un dolor en la espalda. Fui al médico, me tomaron una radiografía, salí con 3 vértebras de la columna mal. Y bueno, que me pone un ortopedista, pedí la cita como unas 10 veces, no me salió. Yo seguí laborando. Pedí cita, me salió otra, me hicieron otra radiografía, salí por lo mismo. En ese momento ya salí yo pensionado. Y yo ya tengo un año de estar pensionado, pero ahora tengo el mal ahí, yo no puedo hacer fuerza, se me duerme la cintura, pierdo como la fuerza en las piernas. ¿Eso usted nunca lo reportó, don Eliezer? Porque me siento incómodo. ¿Nunca reportó esa situación? Yo lo reporté en la 9 PS. Sí. Pero como no fui a riesgos profesionales, me dicen que no tengo nada que hacer ahí. ¿Será cierto? Don Eliezer, gracias por su inquietud. ¿Qué le podemos decir a don Eliezer? Muchos años de trabajo para la administración pública. Dentro de su labor estaba haciendo algo y le causó esta situación, que seguramente esto sí era considerado un riesgo laboral. Muy seguramente. ¿No lo reportó? No lo reportó, sí. No lo reportó en su momento. Los accidentes laborales deben reportarse inmediatamente a la EPS, a la ARL. Es una de las condiciones que ponen las ARLs para cubrir este tipo de accidentes, porque ya después de un año, don Eliezer, es bastante complicado como volver a traer todo el tema probatorio para saber si tiene derecho o no tiene derecho a la calificación. En este momento usted ya está pensionado. Yo pienso que no fue diligente usted mismo con su tema de salud, porque lo primero que debió haber hecho fue que ese accidente se reportara a la ARL. Ya después de un año, reportar el accidente es complicado cuando todo el tiempo lo atendió la EPS. Bueno, bien importante tener esa claridad para que no pasen este tipo de situaciones y, como don Eliezer, pues terminen perjudicados inmediatamente. Y no es ni siquiera porque es que a veces no lo hacen hasta por pena. Porque no, ¿para qué evitarle problemas a la empresa? No, porque finalmente la empresa no es quien responde. Responde es en este caso la ARL como tal y es la que se va a encargar en su momento de tomar las acciones correspondientes. Claro, es que la ARL está para eso, o sea, la empresa contrata a la ARL. La empresa sí responde, pero responde a través de la ARL. Exactamente, bien importante. Tenemos un mensaje de audio que nos envían a esta hora a través de WhatsApp. Escuchemos las inquietudes de los televidentes. Bueno, ¿ya tenemos el mensaje? ¿Me confirman? Por favor. Muy buenas tardes, doctor. Mi consulta es... Pues yo ayer llamé y mandé un audio, pero me dijeron que hoy, bueno, doctor, mi consulta es que yo tengo un problema de columna y tuve un accidente laboral en una rodilla. Yo he trabajado en varias empresas. En el momento pues estoy sin trabajo, entonces me decidí a pasar todos esos papeles a protección. Los pasé y ellos me dijeron que sí, pero que tenía que llevar toda la historia clínicas de todo lo que yo tenía, de la columna, de la rodilla, de la tensión, tendón de Aquiles, que tendón de Aquiles también lo tengo jodido, como permanece uno más de 8 horas, más de 14 horas manejando, que yo soy conductor. Bueno, entonces yo le pasé esos papeles a ellos a protección y ellos me dijeron que sí, que ellos esperaban que ellos iban a estudiar eso para ver si ellos me daban la pensión o me regresaban la plata, lo que tengo allá. Entonces después me dijeron que no, que las semanas no me alcanzaban, que yo me hacían falta más semanas. Entonces yo le dije, pero es que yo presté servicio militar, duré 2 años prestando servicio militar en Cúcuta. Entonces, ¿cuántas semanas me dan? Entonces ellos dijeron que es que eran 700 y péguele, yo no sé, no me acuerdo bien. Y en todo caso, que me dijeron después, me mandaron una carta a la casa donde yo vivía anteriormente, que yo no tenía derecho a nada porque tenía que esperar la edad y entonces para que ellos me regresaran eso o me pensionaran. Entonces yo le dije, pero es que yo sin trabajo, llevo 3 años y ¿cómo hago yo si no me dan trabajo tampoco por la edad que tengo ahora, 53 años, doctor?
Entonces, mi consulta es de que ustedes me asesoren, me digan qué hago, cómo hago o qué paso yo en protección, porque ellos inclusive tienen todos los papeles míos de la historia clínica y no me los han devolvido tampoco, no me los quisieron devolver. Entonces ahí me dejaron con las manos amarradas porque ellos se quedaron con toda la documentación. Entonces, pues quiero que ustedes me digan a ver qué hago. Yo estoy aquí esperando a ver la consulta, que ustedes me digan qué hago. Bueno, muchas gracias al televidente. Con los detalles que nos ha dado abogada, ¿qué le podemos decir? Bueno, el fondo no se puede quedar con sus documentos. Usted tiene que pasar un derecho de petición muy sencillo solicitando que le devuelvan sus documentos, pues para usted son esenciales. Entonces usted tiene que, primero que todo, hacer eso. El tema es que al parecer usted debería tener derecho a una pensión de invalidez, ¿cierto? Para la pensión de invalidez solamente se requiere que usted haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años antes del accidente o de lo que causó la lesión por la cual está solicitando la pensión de invalidez. Lo que yo veo es que al parecer no ha sido calificado. Entonces, hasta tanto no obtenga una calificación por parte de la ARL o de la EPS, no puede pasar los documentos para solicitar la pensión de invalidez. Respecto de la devolución de los dineros, no, ni el régimen de prima media ni el régimen de ahorro individual devuelve dinero hasta tanto no se cumpla la edad y no se sepa si tiene lugar o no tiene lugar a la pensión. Entonces yo le recomiendo, lo primero que debe hacer es pasar un derecho de petición al fondo para que le devuelvan sus documentos. Y en segundo lugar, usted debe mirar con esos documentos y tratar de realizar el proceso de calificación para que pueda aspirar a una pensión de invalidez. Muy bien, tenemos llamada del señor Freddy que se comunica también con nosotros. Freddy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo felicito con su lindo programa. Gracias, muchas gracias a usted. Cuéntenos. Hágame un favor, es para comentarle sobre un tío que trabajaba en una avícola y tuvo un accidente laboral. Sí. Y el primer mes se lo pasaron como accidente laboral. Y él fue dentro de la empresa. Sí. Y él le enviaron una carta y él no le llegó la carta a él. No sé a quién le llegó. Resulta que al mes él no dio contestación. Y al mes él ya lo pasaron, fue como enfermedad. Ya no le pasaron como ARL, sino como enfermedad. Y resulta que él duró 8 meses incapacitado. Tuvo el accidente que se le partió en la cadera, tuvo operación y en estos momentos está muy mal. Y lo llamaron a él y él no tuvo conocimiento de un profesional, de un abogado ni nada, quien lo orientara. Sí. La empresa lo llamó y que lo hicieron renunciar, que firmara y que eso tal, y él no tuvo asesoría de nada. Y este es el momento que él renunció. Entonces, para a ver si tenemos derecho a una demanda o qué. Porque renunció y él ya lo arreglaron y todo, pero él está mal. Entonces, a ver qué me podían asesorar sobre ese caso. Don Freddy, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. ¿Cuánto hace? Preguntémosle a don Freddy cuánto hace. Eso fue el año pasado. Él estuvo incapacitado hasta fin de año. Hasta fin de año. Antes de contestarle, don Freddy, permítame, voy a enviarle un mensaje a todas las mujeres que a esta hora sintonizan con nosotros Actúen Derecho. Llegaron las vacaciones a Medipiel. 25% de descuento en todos los protectores solares. 14, 15 y 16 de junio. Válido en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Muy bien. ¿Qué le contestamos entonces, abogada, al señor Frey? Bueno, la verdad es que es algo también muy común y es un obrar de mala fe de las empresas porque conociendo el estado de salud de las personas, les hacen firmar una renuncia, ¿cierto? Tendríamos que ver pues su historia
clínica, su historia médica, tendríamos que conocer más en detalle los acontecimientos, los hechos, para poder darle una asesoría correcta, porque el tema es que cuando uno renuncia, o sea, uno dice, sí, pero tendríamos que ver, pues porque en estos temas laborales la jurisprudencia ha avanzado mucho. En estos temas laborales hay derechos que se llaman irrenunciables. Entonces, por más que yo renuncie, hay derechos que no van a quedar saldados, pero tendríamos que conocer más en profundidad el caso de nuestro televidente. Bueno, perfecto, abogada. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Al regreso, más inquietudes aquí en Actúe en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Vamos con una pregunta antes de finalizar. Abogada, me dicen lo siguiente: buenas tardes, me llamo Daniel. Una pregunta, soy separado de mi esposa. ¿Qué hay de cierto que un hijo menor de edad, después de cierta edad, puede decidir si quiere quedarse con el padre o con la madre? Sí, es cierto. Lo ideal es que pues lleven este tema ante una comisaría de familia y hagan una conciliación y el menor decida con quién quiere quedarse. Si lo llevan ante un juez, pues el juez decidirá con quién se queda, pero sí es cierto que después de cierta edad, creo que de 12, 13 años, ya toman en cuenta la opinión del menor. Bueno, pero un pequeño de 8 años ya sabe cuáles son sus gustos, 9 años, 10 años, ya está muy consciente. Pues sí, pero en esos temas la ley todavía no es tan laxa. Entonces es un tema que se debe llevar primero que todo a conciliar. Pero sí es cierto que después de determinada edad, creo que son 12 o 13 años, ya ellos pueden decidir con quién quedarse. Creo que de 8 años todavía no. Muy bien. Abogada, muchas gracias por haber dado respuesta a cada uno de nuestros televidentes, a ustedes por haber estado en sintonía. Los invitamos mañana en punto de las 2 de la tarde a una nueva cita con Actúe en Derecho. Continúen con toda la programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.